Andrés Barba, escritor español pero que radica en Argentina hace algunos años, ha publicado una nueva novela este año. Se trata de Auge y Caída de BAM, publicado por Anagrama. Esa novela gira en torno a una colectividad de conejos lideradas por este conejo Bam y hay otro conejo, Copito, que es el que nos narra y nos cuenta la historia. Pero es una historia que trasciende, digamos, el universo animal y que uno puede relacionarlo con las personas, con los seres humanos y cómo nos relacionamos con el poder y cómo se va gestando, ¿no?, la figura de un líder político. Una estupenda novela que recomiendo y justamente sobre la cual conversé con Andrés a propósito de que él vendrá muy pronto al Perú, pues participará en el High Festival de Arequipa de este año. La novela de Andrés, si bien todavía no llega a librerías en el Perú, sin embargo sí pueden encontrarse otras novelas suyas, como por ejemplo República Luminosa, con la que obtuviera el premio Herralde en el año 2017, y otras novelas más, que las pueden encontrar, por ejemplo, en la librería Book Vivant. Bueno, antes de compartir con ustedes esa conversación que tuve con Andrés vía Zoom, quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, pues las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Andrés Barba aquí en Letra Capital. Hola Andrés, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar de tu literatura. Eh, a propósito de tu visita al Perú para participar en el High Festival en Arequipa. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, muy bien, gracias. Bueno, quería conversar un poco sobre tu novela más reciente, que es Auge y Caída del Conejo Bam, que ha sido publicada por Anagrama, eh, y que digamos, tiene que ver un poco con unos, una madriguera, digamos, una sociedad de conejos, pero por supuesto hay algo que va más allá, digamos, de los animales, ¿no? Es una alegoría a los seres humanos, por supuesto. Pero quisiera empezar la charla, antes de hablar de los temas que abordas en esa novela, algo que para mí es una curiosidad, es el origen de una novela en este caso, ¿no? Es decir, esa primera quizás idea que uno tiene que finalmente termina desembocando en una historia como esta. Eh, ¿Tú recuerdas ese primer rastro de esta novela? Yo recuerdo estar viviendo en ese momento en Nueva York, cuando empecé a pensar en este libro, en un Nueva York post Capitolio, el asalto al Capitolio, post asesinato de George Floyd, post en medio de la pandemia, así como un Nueva York como realmente como que se estaba vaciando, digamos, muy alejado de mi familia dando clases por Zoom, como con un nivel de oscuridad ambiental y mental y personal fuerte. ¿Eh? Ujú, Y recuerdo que agarraba esas bicis de Nueva York, iba dando paseos, ¿no? Y veía estos como, estos baches, estos lomos de burro, no sé cómo lo llaman en Perú, eh, que están señalados en Nueva York con un bump, bump, bump. Yo recuerdo que iba con la bici, ¿no? Recorriendo esos lomos de burro. Y de repente, en una de esas, como que de repente me sentí como un pequeño animal dando saltos por una ciudad eh, posapocalíptica. Y dije, claro, ¿cómo podemos narrar esto, no? Y la única forma que se me ocurrió, no sé si era el estar dando saltos o el ver esos bumps así escritos sobre el asfalto, de repente empecé a pensar en conejos y en hacer una fábula política con conejos, un poco al estilo al que había hecho Orwell, sobre este mundo nuestro tan mezclado y cruzado por cosas difíciles de describir, como la posverdad, este nuevo populismo, la pandemia, nuestra relación con esta nueva relación con la política clown, los políticos clown.
eh, esta especie como de miedo al otro permanente, ¿no? Y de repente me pareció que los conejos era el animal perfecto. Tenía algo, había los conejos unas cualidades que nos hacían muy parecidos a esta situación contemporánea, ¿no? Como esa especie como de tener solo dos movimientos, ¿no? Como la inmovilidad total o la velocidad frenética, ¿no? Una especie como de, o el miedo paralizante o el frenesí histérico, ¿no? Este es como, estamos como en un mundo como totalmente bipolar en términos de movimiento. Y el conejo era como el animal perfecto para hacer una fábula política. También por la madriguera, la misma madriguera en sí, ¿no? Que como que estaba tan conectada con el encierro, con estar bajo tierra o en un lugar como subterráneo, opresor, del que no podíamos salir, en fin, todas esas cosas, ¿no? Como que fue como, digamos, consolidándose ahí toda la imaginería de hacer una fábula política con conejos y cuando fueron pasando los meses como que me resultaba más natural escribir sobre conejos que escribir sobre personas. Claro. Ahora que hablas del miedo, me parece que es clave porque es uno de los temas, pienso yo, de la novela, ¿no? Pero antes de hablar del miedo, la novela, para quienes no la han leído todavía, tiene que ver con, de alguna manera, eh, la trayectoria de un líder, digamos, ¿no? Desde su inicio, su ascenso y finalmente cómo deriva en un autoritarismo, ¿no? Y se convierte en una especie de dictador. Eh, Ajá. Eso lo tenías muy claro, digamos, cuando empezaste a escribir la novela. Sí, yo creo como que, a diferencia de las fábulas políticas que tenía en la cabeza, ¿no? Como la de Orwell y tal, donde eran fáciles hacer referencias directas a líderes políticos, yo tenía como muchas ganas de trabajar el tema de la construcción del héroe, ¿no? Del líder político más que del héroe, ¿no? Desde el primer impulso, que es un primer impulso, digamos, totalmente egotista y privado de deseo de poder y de deseo de celebridad y de importancia, a el momento en el que el líder se borra, por decirlo así, y asume los intereses de su colectividad, ¿no? Digamos como que se encumbra, pero para vaciarse después, ¿no? O sea, se llena de contenido, pero para luego convertirse en una especie de muñeco vacío donde la gente proyecta intereses más colectivos, ¿no? O miedos más colectivos. Para mí un líder político es un canalizador. Más que un individuo es un canalizador de miedos, ¿no? Es un catalizador o un canalizador, como lo quieras llamar, ¿no? Y los líderes políticos de nuestro tiempo lo son más que nunca, ¿no? En el sentido de que han entendido bien que la única forma de estar en el poder es estar catalizando, digamos, manteniendo en estado energético los miedos de la comunidad, ¿no? Entonces, creo que el nuevo populismo se caracteriza sobre todo por esa conexión entre la política y el terror, la política y el miedo, ¿no? Los políticos han dado cuenta de que el miedo es la gran gasolina del neopopulismo, ¿no? Entonces tienen que estar activando constantemente los lugares del miedo de la gente. Tanto si es el miedo al migrante, como si es el miedo a la falta de trabajo, como si es el miedo a los enemigos internos o a los enemigos externos, digamos, ¿no? Entonces, el neopopulismo, digamos, como que ha hecho del miedo su gran gasolina. Y eso me parecía muy interesante para tratar en la formación de un líder político en una fábula con animales. Claro, el miedo como manipulación, pues también, ¿no? A través del miedo. El miedo, el miedo tiene muchas ramificaciones, desde, por ejemplo, la obsesión con la seguridad, por ejemplo, es una ramificación del miedo. ¿No? Eh, la invención de la guerra, digamos, en el vacío político, cuando se borran los signos identitarios que mantienen cohesionada a la comunidad, no hay nada más eficaz que inventar una guerra para volver a cohesionar la comunidad, ¿no? Entonces, como la invención de la guerra como instrumento cohesionador, ¿no? O sea, hay un montón de elementos, ¿no? A mí me interesaba que Bam es el líder político de esta madriguera, que es un líder que va adquiriendo conciencia de sí mismo, de su condición de líder, poco a poco y gracias a algunos personajes que están a su alrededor, ¿no?
Algunos son, pues, cumplen la función del sacerdote, otro de la policía política, otro del historiador o el legatario, cada uno va cumpliendo como un poco su función. Y el líder va haciendo un recorrido también desde la conciencia, su conciencia de líder hasta, digamos, su pérdida de conciencia de que responde a una comunidad y se convierte en un líder totalitario, ¿no? Finalmente, ¿no? Lo importante era no tanto como que veamos a Trump o que veamos a Boris Johnson o a Bolsonaro, o a Milei, sino tratar como de analizar cómo eran las estrategias narrativas políticas por las que va cruzando un líder en su evolución, digamos. Eso me parecía más interesante. Por eso no tenía intención de retratar a ningún líder en concreto, como de ver cuáles son las narrativas políticas, ¿no? Y de simplificarlas en esa fábula animal para que las pudiéramos ver reflejadas y para que las pudiéramos entender mejor, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que no nos hacen entender políticamente en nuestro tiempo es precisamente la velocidad a la que están ocurriendo las cosas, ¿no? La velocidad es tan absolutamente bestial que no tenemos tiempo para la reflexión y la propia dialéctica política, energizando a las masas con el miedo, digamos, es como un gran inhibidor del pensamiento crítico en términos políticos, ¿no? Estamos viviendo unos tiempos extraordinariamente políticos donde el pensamiento crítico es casi imposible. Entonces, esas dos cosas es como si estuviéramos enjabonados y directos hacia el acantilado, ¿no? En cuesta abajo. Es una situación Claro. muy peligrosa. Ahora, ahora que mencionas justo también digamos, este personaje Bam, que es el que se convierte en líder, y los otros personajes, hay uno obviamente que es muy importante y clave en la novela, que es el que va a contar la historia de Bam, ¿no? Que es este otro conejo eh, que hace de historiador, en fin, de, de amigo, de asistente, etcétera, y que nos va Ujú, contando justamente a través de su mirada, ¿no? Que es la mirada del cronista, pero también del testigo, porque él es parte de, ¿no? ujú. Sí, claro, o sea, en realidad lo más importante de un líder es quien hace creer al líder que es un líder, ¿no? Es la persona que está al lado susurrándole en el oído, eres un líder o eres mortal, ¿no? Como se decía que había una persona susurrando al emperador en Roma, ¿no? Susurrando en el oído, no olvides que eres mortal. Bueno, pues esto, todos los líderes tienen a alguien que les susurra en el oído, eres un líder. Y con esa persona el líder tiene una relación compleja, ¿no? De necesidad y al final puede ser incluso de aversión, ¿no? Porque los líderes están hechos para ser devorados por la propia comunidad en un punto y ese líder puede tener con respecto a ese personaje que le ha encumbrado y que le ha llevado a tomar conciencia del poder, también una relación de amor y odio, ¿no? Ese personaje en la vida real pueden ser muchas personas. Puede ser la pareja, puede ser el mentor, puede ser el propio partido, ¿no? Que elige a una persona y la convierte en líder. Digamos, pueden ser como muchas personas. En este caso, es Copito. Copito es un conejo muy particular porque es un conejo que viene de los humanos y tiene un nombre que le han puesto a los humanos, que es Copito, precisamente. Entonces, cuando Copito llega a la Gran Madriguera, una de las cosas que entiende Bam, que es un conejo extraordinariamente inteligente, como lo son todos los líderes, y yo creo que en ese sentido no hay que menospreciar a ningún líder por muy estúpido que parezca, ¿no? Porque todos tienen una gran inteligencia intuitiva. Bam se da cuenta de que Copito tiene algo que nadie tiene y es un nombre. En el momento en el que se comprende eso y Bam comprende también su propio deseo de tener él también un nombre, ahí es donde nace no solo su liderazgo, sino la propia civilización de los conejos, ¿no? Porque al necesitar un nombre, pues necesitas una institución que otorgue el nombre, al tener una institución necesitas una ceremonia, ¿no? Tiene que generar un ritual que tiene que ser protegido con unas leyes que no pueden ser transgredidas, y ahí se va como creando un poco como los cimientos de una sociedad política, digamos, ¿no? Entonces, ese germen tan aparentemente banal como tener un nombre, es lo que rompe el statu quo previo de la madriguera y es lo que genera una nueva civilización, digámoslo así, a todos los niveles, ¿no? Desde el punto de vista
político, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista civil, desde el punto de vista de los derechos civiles de los conejos, digamos, de los conejos normales. Se establece también como una clasificación de las capas, de las clases sociales que hay dentro de la madriguera, de las que nadie se había dado cuenta hasta ese momento, ¿no? Porque había unos machos alfa a los que todo el mundo rendía pleitesía, pero incluso esa pleitesía se pone en compromiso también, ¿no? O sea, en el momento en el que se genera la estructura de una institución, todo se mueve de lugar, digamos, ¿no? Y cada uno de los conejos de esa madriguera adquiere una posición que tiene que defender y con ella una cuota de poder también, ¿no? Y eso es lo interesante. Lo interesante es ver cómo son esos mecanismos, cómo se generan, qué precisan para funcionar, qué los pone en compromiso, ¿no? Eso es lo más interesante para mí, es cómo funciona la maquinaria de la política. Y para eso el género de la fábula era muy interesante porque uno lo podía como simplificar mucho, ¿no? Llevarlo a un lugar como muy visible. Claro. Y también este copito, que es el que narra, eh, que cumple varias funciones dentro de la narración, se da tiempo también para establecer algunas reflexiones, ¿no? Y ahí hay como guiños, ¿no? Con algunos líderes. Sí, a ver, el libro está lleno de frases conejizadas de muchos líderes políticos, desde Stalin a Margaret Thatcher, al propio Trump, hay frases de Trump, hay frases de algunos políticos españoles, hay cosas de Milei, hay cosas de la dictadura cívico-militar argentina, hay muchas referencias, digamos, con las que me he divertido jugando, porque esto básicamente es una fábula política, pero no quería hacer una fábula moralista en el sentido de que yo no quería hacer, digamos, la deriva del género de la fábula, desde su origen es muy interesante también, ¿no? Desde la época clásica, donde no tenía una intención moralista, sino una intención más bien como puramente narrativa, a su empleo en la Ilustración francesa, donde a la fábula se le añade la coda de la moraleja y se convierte en un género moralista, digamos, de buenos y malos, que sirve básicamente para enseñar algo a los niños, etcétera. Esa es como la deriva del género de la fábula que me interesaba menos. Me interesaba más la fábula de Apuleyo, la fábula original, digámoslo así, o su deriva posmoderna, es decir, cómo utiliza Kafka, por ejemplo, el mundo animalístico y lo lleva a un terreno totalmente político, sin clasificar los animales en buenos y malos, juiciosos y vagos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una fábula con animales, donde no hay nadie bueno ni malo, todo el mundo está igual de desorientado y perdido que cualquier ser humano. Y la necesidad de utilizar animales no era para dar una moraleja final o para decir quién era el malo en esta historia, sino para simplificar los mecanismos de las cosas que me interesaba tratar. Uno era la formación y decadencia del líder, cómo nace un líder y tiene un ciclo natural vital que es adquirir conciencia de sí mismo, convertirse en el canalizador de los intereses de la comunidad y al final acabar siendo destruido y devorado por la propia comunidad que lo encumbró. Eso es lo que me interesaba. Y en ese sentido, como que esta fábula no es moralista, no hay buenos, no hay malos, ¿no? Y el propio Bam no es la historia de un tirano tampoco, ¿no? Ni de un líder totalitario. El propio Bam es un líder muy ambiguo y todos los personajes que aparecen en esta historia tienen una parte de culpa en la decadencia de la Gran Madriguera, como seguramente tenemos nosotros en la decadencia de nuestras sociedades, por mucho que nos opongamos civilmente a los líderes que no nos gustan y que están en el poder, ¿no? Digamos que todos somos corresponsables. Y eso es una cosa que me parecía importante de esta historia, ¿no? Cómo todos los miembros de una sociedad son corresponsables en su destino, incluso aquellos que se oponen, digamos, a las decisiones tomadas por la comunidad, ¿no? Y esa especie de complejidad y ambigüedad que tiene la propia historia de los hombres está bien, funciona muy bien en una fábula con animales también, ¿no?
Entonces, esta fábula no tiene como intención decir al final, dos puntos, niños, la verdad sobre todo esto es que tenéis que tener cuidado porque la democracia es muy frágil. No, eso no me interesa. Me interesa más bien ver cómo estamos atrapados en maquinarias perversas de las que es muy difícil que salgamos, incluso cuando nos oponemos a ellas, ¿no? Me interesaba más eso. Puede parecer una visión un poco fatalista, pero yo creo que adquirir conciencia de lo fatales que son las estructuras políticas en las que estamos metidos es buena parte de la solución de salir de ellas, ¿no? Porque la solución pasa por la imaginación. No podemos solucionar las cosas si no podemos imaginar una alternativa. Es lo que decía Mark Fisher, ¿no? Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, decía Mark Fisher. Y es muy interesante, ¿no? Si no podemos imaginar el fin del capitalismo, si no podemos imaginar cómo va a producirse. Nunca, ¿no? Si pensamos que es más fácil que el mundo acabe que acabe el capitalismo, ¿cómo va a acabar? Jamás acabará, ¿no? Entonces, esto es una forma como de reactivar la imaginación política de todos nosotros a través de una fábula de animales sobre la construcción de los líderes populistas, digámoslo así. Un poco para ir terminando, eh, mientras leía, no podía dejar de pensar en otra novela tuya que he leído, que es República Luminosa, que es con la que ganas el premio Herralde, eh, desde el punto de vista del narrador, ¿no? Es decir, en la última novela es Copito el que narra, eh, y hay mucha importancia, creo yo, en que hayas decidido, ya como una decisión de autor, desde qué punto de vista se va a narrar la historia digamos, Sí, de Van y de los conejos en sí. Eh, Alguien que cuenta la historia de una manera vertiginosa, incluso por lo menos así lo sentí, y a diferencia del narrador de la novela que ganas el premio Herralde, que es más bien algo más, digamos, también es un narrador que cuenta algo que ha sucedido, ¿no? Que está, en fin, no voy a hacer spoiler porque se dice al inicio, si no me equivoco, mueren 32 niños, eh, pero lo sí, está contando desde un tiempo que se sabe que es muchos años después, ¿no? claro. O sea, yo creo que lo que marca el carácter de un narrador, de una historia, es básicamente su nivel de implicación en los hechos que se relatan, digámoslo así, ¿no? Y es cierto que tanto República Luminosa como este libro tienen una cosa compartida, que es un tipo de narrador un poco periférico, o sea, protagonista y periférico a la vez, ¿no? O sea, que tiene una implicación en los hechos importante, pero que al mismo tiempo no es el personaje más importante, sino que es un personaje que está un poco esquinado, un poco en la sombra, conoce algunas cosas, otras no, pero tiene un papel clave. Entonces, es estar dentro y fuera a la vez, que es como, es un poco el narrador natural de Henry James, digamos, ¿no? Que es el creador de la modernidad, es el gran padre de la novela moderna, yo creo, Henry James, precisamente con ese narrador un poco como siempre esquinado, siempre protagonista, pero no del todo. Y para este tipo de novelas políticas, porque las dos, digamos, son novelas políticas, tanto República Luminosa, que es una novela sobre la infancia, pero también sobre los enemigos del statu quo de una sociedad, es una sociedad infantil que aparece de pronto en una pequeña ciudad tropical y pone en riesgo y en peligro, digamos, como digamos, las leyes y la seguridad del lugar, etcétera, ¿no? Y es como una sociedad reacciona frente a una amenaza, básicamente, que en este caso es humana, digamos, ¿no? De origen incierto. En este caso de la novela de los conejos de Van, el propio, el agente, digamos, que pone en compromiso la sociedad, es un agente que nace dentro de la sociedad, que es el líder, ¿no? El líder es, por naturaleza, alguien que nace entre nosotros para destruir lo que somos y crear algo nuevo, digamos, ¿no? Eh, es alguien que atenta contra la comunidad, pero para crear una nueva identidad, una nueva sociedad, una nueva comunidad, ¿no? Eh, y en ese sentido es como un agente doble, ¿no? El líder es siempre como un agente doble, ¿no? Que ¿Cierto? es uno entre nosotros, pero a la vez
muy lejano de nosotros, muy en otro lugar. Y todo eso, en este caso, está relatado por Copito, que es como una especie de agente que funciona entre habilitador, porque es el que trae los nombres a la madriguera, el que trae ese germen de la civilización, pero al mismo tiempo es lo más posible, es el historia, y final, digamos, del legado de BAM y decide lo que es propio de BAM o lo que es impropio de BAM, digamos, ¿no? Es todas esas cosas, nada menos, ¿no? Pero siempre está, digamos, en un lugar de sombra con respecto a BAM, con respecto a los intereses de BAM. Nunca sabe del todo cuáles son verdaderamente los intereses de BAM, del líder. Y eso es una cosa importante también de nuestros líderes contemporáneos, ¿no? Uno puede parecer que son líderes populistas muy simplificados. Si los comparas con los líderes si comparas este neopopulismo con los líderes totalitarios del siglo XX, uno puede pensar como que estos son más estúpidos que aquellos, ¿no? O sea, al menos desde el punto de vista psicologista, uno puede pensar que Trump es más idiota que Hitler, por ejemplo. Sí, Digamos, al menos en términos mentales, ¿no? Eh, pero lo cierto es que son igual de las dos cosas, de simples y de sofisticados al mismo tiempo, ¿no? Son de una gran inteligencia y intuición política y al mismo tiempo son ninots, son, como dicen en España, son muñecos vacíos, ¿no? Son cáscaras donde hay un gran agente del pueblo que mete la mano y mueve sus manos y su cabeza para canalizar una energía que está aquí, ¿no? Y de la que por eso somos corresponsables, ¿no? totalmente. Muchas gracias, Andrés. Ha sido un placer conversar contigo y que tengas una buena visita al Perú. Eh, Genial. Gracias nuevamente.